Fundamentos de EBT. La reciente propagación mundial del nuevo coronavirus, COVID-19, está cambiando nuestras vidas y capturando titulares en todo el mundo. La demanda de cámaras térmicas para detectar temperaturas corporales elevadas, EBT, ha aumentado en los últimos meses. La tecnología se está implementando en aeropuertos, empresas y otros lugares públicos en busca de signos de fiebre, como indicador de la enfermedad. Muchas cámaras termográficas que actualmente se comercializan en gran medida para aplicaciones de detección de fiebre no son adecuadas para esta aplicación. En este artículo, intentaremos cubrir los hechos y algunas de las consideraciones que deben hacerse si usted o su organización están buscando invertir en esta tecnología. Las imágenes térmicas pueden proporcionar una medición de la temperatura adjunta de las temperaturas de la superficie corporal. Se ha implementado eficazmente para ayudar con las aplicaciones de detección de fiebre y es probable que sea mucho más eficaz que muchos otros dispositivos de medición de temperatura sin contacto. Sin embargo, hay limitaciones a la tecnología. Estos son los límites de los detectores de volómetros que se aplican a todas las marcas o modelos, así como a la mayoría de las pistolas de temperatura portátiles y los termómetros sin contacto. Hay mucha desinformación en el dominio público. Muchos vídeos de la detección de fiebre usando cámaras termográficas están apareciendo en Internet y en las noticias. A menudo muestran una cámara mirando a un gran número de personas que fluyen a través del campo de visión de la cámara. Estos sistemas no estarían proporcionando un escaneo eficaz y darían una falsa impresión de cómo se pueden utilizar las imágenes térmicas. En el mejor de los casos, este enfoque puede resaltar a las personas con una temperatura elevada de la superficie de la piel, que no es necesariamente una buena indicación de la temperatura corporal elevada. Factores como si la persona está sudando, usando maquillaje o moviéndose, pueden invalidar completamente las mediciones de temperatura de la superficie de la piel. Tras el SARS y otros brotes de enfermedades infecciosas, se elaboraron normas internacionales en torno a la detección de la fiebre mediante termografía. Si usted está planeando utilizar esta tecnología, dentro de su negocio, los estándares deben utilizarse para informar en gran medida el diseño de la metodología de prueba que se pone en marcha. Hay muchos sistemas de inspección que se están instalando en este momento, que serían completamente ineficaces y conducirían a una falsa sensación de seguridad dentro de una organización. Algunos de los puntos principales son: para obtener una buena indicación de la temperatura interna del cuerpo se toma una medida en la esquina interna del ojo, canto del ojo. El canto es conocido por proporcionar una lectura razonable indicativa de la temperatura corporal. Desde el punto de vista de la termografía, para obtener una medición precisa necesitará alrededor de 4×4 píxeles que cubren el canto. Como pauta, para una cámara de resolución de 320×240, la cara del individuo necesita llenar 75% del ancho de la imagen para garantizar suficiente densidad de píxeles para una medición precisa. La cámara necesita mirar directamente a la cara. Sombreros, gafas de lectura, gafas de sol, etc. deben ser retirados para que los ojos se puedan ver claramente. Se debe incluir un cuerpo negro de referencia dentro del marco de la cámara, a la misma distancia de la cámara que la cara, de modo que tanto la cara u ojos como el panel de referencia del cuerpo negro estén enfocados al mismo tiempo. Estos factores se pueden controlar en un entorno como una puerta de control con tarjetas o un torniquete de entrada. Sin embargo, son mucho más difíciles de controlar en un entorno abierto. Notas sobre la selección de la cámara. Hay mucho marketing oportunista en este momento. Muchos vendedores están empujando cámaras para la detección de fiebre que son fundamentalmente no aptos para el propósito. Por favor, tenga en cuenta que, cualquier cámara de cualquier fabricante, el marketing no cambia la física. Tampoco puede el software de lujo o AI para el caso. Cualquier persona que diga lo contrario debe ser objeto de un escrutinio y verificación de hechos con organismos de buena reputación, como las asociaciones profesionales de termografía. Las cámaras utilizadas para la imagen térmica se construyen con un conjunto diferente de objetivos de diseño para las cámaras hechas para la termografía, es decir, las cámaras termográficas calibradas radiométricamente que están diseñadas para medir las temperaturas en lugar de simplemente producir una imagen térmica.
Vamos a ver algunos conceptos básicos de la termografía. El campo de visión instantáneo, IFOV, de una cámara es del tamaño de un solo píxel a una distancia determinada de la cámara. El campo de visión de medición, MFOV, de una cámara suele ser de alrededor de 4x IFOV, es decir, 4x4 píxeles. Este es el objeto más pequeño que la cámara puede medir la temperatura de precisión. Un objeto caliente más pequeño que este aparecerá más fresco que su temperatura real. Tenga en cuenta que la especificación MFOV 4 por IFOV es para una cámara térmica que tiene una gran óptica. La mayoría de las cámaras térmicas no tienen una gran óptica. Enfocar firmemente la lente en un objeto es importante para obtener una lectura precisa de la temperatura. Muchas cámaras diseñadas para aplicaciones de seguridad o cámaras de menor costo diseñadas para aplicaciones de termografía tienen un diseño sin enfoque. Esto es fantástico para la facilidad de uso de la cámara. Sin embargo, para lograr un funcionamiento sin enfoque, es necesario hacer concesiones en el diseño óptico. Por ejemplo, las lentes sin enfoque proporcionan una amplia profundidad de campo para que los objetos cercanos a la cámara y lejanos puedan estar en enfoque aceptable al mismo tiempo. Esto puede requerir un aumento en el número F o cambios de diseño similares que reducen la calidad de la imagen que se puede lograr. En resumen, una cámara térmica que no tiene una lente de enfoque ajustable probablemente no es adecuada para aplicaciones de inspección termográfica. Las tolerancias de fabricación no se controlan tan firmemente en muchas instalaciones. Esto se traduce en una variación de las propiedades ópticas que el ingeniero óptico pretendía durante el proceso de diseño, además de una mayor variabilidad entre cada lente producida. Esto a menudo se combina con estándares de calibración y garantía de calidad flexibles. Una lente que produce una imagen aceptable para el ojo puede ser perfectamente adecuada para aplicaciones de seguridad, pero si no está dentro de parámetros de diseño ajustados, es probable que no sea adecuado para aplicaciones de medición de temperatura. Las lentes termográficas de infrarrojos de onda larga, LBIR, se han fabricado tradicionalmente con germanio, con recubrimientos antirreflejantes de alta calidad. El germanio es una materia prima costosa y los costos de mecanizado son altos. La adopción de imágenes térmicas en la industria de la seguridad ha visto una caída dramática en los precios de las cámaras térmicas. Una gran parte de esto ha sido como resultado del paso de lentes de germanio a lentes hechas de calcogenuro u otros materiales similares, que pueden ser producidos en masa por costos mucho más bajos. Estos materiales a menudo no refractan la radiación infrarroja de onda larga, así como el germanio, lo que significa que puede haber más dispersión entre las longitudes de onda de 7 y 14 m a las que el microvolómetro es sensible. Esto puede hacer que el enfoque de la imagen sea suave. El impacto desde el punto de vista de la termografía es que el requisito de MFOV puede llegar a ser 5 por IFOV o más grande. Ahora vamos a discutir la aplicación. Resolución de la cámara. Primero, supongamos que el canto del ojo es el punto caliente que necesitamos medir. El canto es como máximo 3 milímetros de ancho como un tamaño de punto de medición. Entonces supongamos que nuestra cámara tiene una óptica absolutamente perfecta y necesitamos un MFOV de 3 por 3 píxeles para obtener una medición precisa de la temperatura. Esto nos da un IFOV de 1 milímetro por 1 milímetro, es decir, cada píxel es un cuadrado de 1 milímetro de alto y 1 milímetro de ancho a la distancia de la cara que estamos midiendo. Dado que el MFOV no es negociable, esto significa que el campo de visión de las cámaras variará con la resolución de la cámara. Por ejemplo, una cámara de resolución de 640x480 puede tener un campo de visión no superior a 640 mm, horizontal, por 480 mm, vertical. Una cámara de resolución de 320x240 puede tener un campo de visión no superior a 320 mm, horizontal, por 240 mm, vertical. Una cámara de resolución de 256x192 puede tener un campo de visión no mayor de 256 mm, horizontal, por 192 mm, vertical, etc. Tenga en cuenta que lo anterior es un escenario en el mejor de los casos, asumiendo una óptica absolutamente perfecta, que no será el caso en el mundo real.
Esta es la razón por la que la detección precisa de varias personas a través de una habitación simplemente no es posible. Como mínimo, se debe utilizar una cámara con resolución 320x240 y óptica enfocada. La cara de la persona que se está examinando debe llenar la mayor parte del campo de visión de la cámara. Esto se alinea con las declaraciones enterradas profundamente en el manual del usuario para cámaras como la FLIR A320, que establece la distancia a la cara debe adaptarse para que la cara cubra más del 75% del ancho de la imagen, incluso si este no es el flujo de trabajo que se representa en muchos vídeos y fotos de estas cámaras en uso. Precisión de medición de la cámara. Las mismas reglas que se aplican a las aplicaciones de termografía estándar se aplican a la detección de fiebre. Es muy fácil introducir valores incorrectos para la emisividad u otros parámetros configurables en una cámara. Esto hará que la cámara devuelva resultados absolutos de medición de temperatura sin sentido. Hay mucha información disponible que explica los conceptos básicos de la termografía. Apegados a la aplicación de detección de fiebre, hay dos enfoques para la medición de la temperatura que se utilizan, cada uno aborda el error en la precisión de la medición de la cámara de una manera diferente. Método de umbral de temperatura absoluta, por ejemplo, una medición mayor a 37,4 grados detectada. Método de inspección promedio, por ejemplo, la temperatura de un individuo es mayor a un grado más alta que la media de las últimas 10 personas examinadas. Ambos tienen diferentes requisitos y configuraciones de la cámara, que se discuten por separado a continuación. El método de umbral de temperatura absoluta. La mayoría de las cámaras térmicas tendrán una precisión de medición absoluta declarada como algo así como el mayor de 2 grados o 2% de lectura. Cuando estamos hablando de una tolerancia EBT de alrededor de 1 grado, esta precisión no es suficiente. Para utilizar estas cámaras podemos colocar un panel de referencia de cuerpo negro dentro del campo de visión de la cámara. Este cuerpo negro es un emisor casi perfecto de energía térmica que la cámara puede medir la temperatura con alta precisión. El enfoque de la cámara es importante para la precisión de la medición de la temperatura. Es importante asegurarse de que el cuerpo negro está a la misma distancia de la cámara que la cara de la persona que se está examinando. Esto garantiza que tanto la cara como el cuerpo negro pueden estar enfocados al mismo tiempo. También es importante que el panel de referencia Blackbody sea lo suficientemente grande como para que la cámara mida con mucha precisión. Un tamaño mayor que 10x10 píxeles debe utilizarse como una guía mínima. La temperatura medida del cuerpo negro se puede utilizar para proporcionar un desplazamiento de corrección de temperatura a la cámara. Si se adopta este enfoque, la precisión de medición de la cámara será en el orden de 5x a 10x la especificación NETD. La sensibilidad térmica o la diferencia de temperatura equivalente al ruido, NETD, describen la diferencia de temperatura más pequeña que se puede ver con la cámara. Cuanto menor sea el número, mejor será la sensibilidad térmica del sistema infrarrojo. Las cámaras térmicas diseñadas para aplicaciones de seguridad suelen tener un NETD de hasta 150 mK, milésimas de grado Kelvin. Para ser adecuado para una aplicación de inspección, el NETD de la cámara no debe ser superior a 50 mK. Incluso si se utiliza una cámara con 100 mK NETD con un panel de referencia de cuerpo negro, el error de medición será de alrededor de 1 grado, lo que es antes de que tengamos en cuenta cualquier variabilidad en el cuerpo negro en sí. Esto no es adecuado para aplicaciones de inspección. También vale la pena señalar que la forma en que se calcula, puede variar entre los fabricantes. Las cámaras de fabricantes de bajo costo pueden estar ocultando poca sensibilidad al tomar NETD a 50 grados en lugar de los 30 grados estándar de la industria. Hay algunas otras consideraciones que deben tenerse en cuenta. La linealidad a través del detector es importante. Las cámaras termográficas se corrigen a sí mismas con un obturador de corrección de no uniformidad, NUC. Las cámaras diseñadas para aplicaciones de seguridad minimizan el número de ciclos NUC, ya que esto hace que la imagen se congele durante unos segundos cada vez que se produce, lo que no es ideal si es el momento en que los malos se cuelan por delante de la guardia. Sin embargo, para las aplicaciones de medición de temperatura es importante que los ciclos de NUC se realicen regularmente para optimizar la linealidad de la imagen y minimizar la deriva de medición en el tiempo.
Si se realiza un seguimiento de la temperatura de un cuerpo negro entre ciclos de NUC, habrá alguna deriva en la medición con el tiempo, esto dará lugar a un patrón de diente de sierra en la medición de la temperatura. Con una cámara termografía de alta calidad, el cambio de pico a pico en este diente de sierra será de 0,1 grados con una cámara optimizada para aplicaciones de seguridad con la funcionalidad de radiometría añadida. La deriva del sensor de pico a pico con el tiempo puede ser 1 grados C. Esto no es adecuado para aplicaciones de inspección donde la repetibilidad entre individuos es crítica. A medida que una cámara de termografía está llegando a la temperatura de funcionamiento de estado estacionario, NUC con más frecuencia, se recomienda que para las aplicaciones de inspección la cámara se esté ejecutando durante unos 30 minutos antes de que comience la proyección. Los artefactos ópticos, como la viñeta, pueden hacer que las temperaturas en el borde del marco difieran de las mediciones de temperatura en el centro del marco. La óptica de cámara térmica de buena calidad debería minimizar esto, pero las cámaras diseñadas para aplicaciones en las que algunas viñetas no importan, como las cámaras por motivos de seguridad, a menudo tienen muy malos artefactos ópticos presentes y pueden medir mayor a 2 grados de diferencia entre el centro de la imagen y una esquina de la imagen. Esto puede ser problemático si el cuerpo negro se coloca en el borde de la imagen y la cara en el centro. Notas sobre las especificaciones de precisión indicadas en las hojas de datos, añadido 30 de marzo de 2020. En las últimas semanas ha habido numerosos sistemas de imágenes térmicas que han ido al mercado dirigidos a las aplicaciones de inspección COVID-19. Muchas de estas cámaras tienen una precisión extremadamente alta en sus hojas de datos, por ejemplo, 0,1 grados. Este tipo de declaraciones elevan las campanas de alarma para la mayoría de los termógrafos profesionales. La forma en que algunos fabricantes están justificando estas afirmaciones de precisión es mediante el uso de la NetD de la cámara, como la precisión, para los casos en los que un panel de referencia de cuerpo negro en el marco está presente. Esto no es correcto por varias razones. Por ejemplo, NetD se calcula utilizando un promedio de todos los píxeles y puede que no sea representativo de ningún píxel individual, incluidos los píxeles que se encuentran sobre el destino que se está midiendo. También asume que el panel de referencia Blackbody tiene una estabilidad perfecta y ninguna incertidumbre de temperatura. Este no es el caso en el mundo real. Esto pone de relieve que hay diferencias significativas en la forma en que los fabricantes calculan las especificaciones que se proporcionan en las hojas de datos. La calibración de una cámara termográfica es un proceso complejo. Este artículo explica algunas de las complejidades con más detalle. Cabe destacar que la calibración de la cámara varía con la temperatura ambiente y la temperatura del sensor y la óptica. Las cámaras termográficas de alta calidad se calibran en todo su rango de temperatura de funcionamiento para garantizar que la calibración sea válida en todas las condiciones de funcionamiento. Muchas cámaras no están y se calibrarán a una sola temperatura de funcionamiento. El certificado de calibración proporcionado con la cámara debe indicar las condiciones de prueba y las limitaciones para la calibración. Debe hacer referencia a normas trazables, NIST, etc., para cualquier fuente de radiación utilizada durante la calibración. IEC 806012-59 proporciona directrices muy claras sobre cómo se debe evaluar y verificar la exactitud. El proveedor del sistema debe ser capaz de proporcionar orientación al respecto. Ejemplo de configuración del sistema. Especificaciones de la cámara. Resolución IR, 640x 480 píxeles. Sensibilidad térmica, NetD menor a 0,03 grados a más 30 grados / 30 milésimas de grado Kelvin. Campo de visión FOV, 25 grados a 19 grados, 31 grados diagonal. Resolución espacial, IFOV 0,68 mRad. Rango de temperatura del objeto, menos 40 grados a más 150 grados. Precisión, 2 grados o 2% de lectura. Especificación del panel de referencia del Blackbody. Temperatura objetivo, 35 grados. Emisividad, 0,98 a 0,004, para longitud de onda de 8 a 14 micrómetro. Diámetro de apertura, 80 milímetro. Incertidumbre de temperatura, 0,4 grados para T, ambiente,
a 10 a 30 grados C. Repetibilidad, 0,2 grados. Estabilidad, 0,1 grados. Uniformidad de temperatura, 0,2 grados. ¿Cómo se configura el sistema de inspección? Montamos la cámara a la altura de la cabeza y marcamos el suelo donde la gente puede estar 1,4 m delante de la cámara. Esto nos da un FOV de 2,9 milímetros y un campo de visión horizontal de 61 centímetros de ancho con la lente indicada. Montamos el panel de referencia del cuerpo negro en un soporte junto a donde la cara del individuo estará a 1,4 m de distancia de la cámara. El cuerpo negro apunta directamente a la cámara. Un punto de medición dentro del software de la cámara se coloca en el centro del panel de referencia del cuerpo negro y los parámetros locales apropiados ajustados, emisividad, distancia, etc. Se configura una caja de área de medición que cubre el área de la cara. Se pide a las personas que suban al lugar de proyección uno por uno, quiten sombreros, gafas, etc. y luego se detienen mientras se captura una imagen. Esto es rápido, menos de un segundo requerido. La lógica de la cámara se configura algo como delta T igual a T, área máxima, menos, T, spot. Alarma, si delta T es mayor a 2,4 grados. Esto alarmará con la condición de que la medición de la temperatura de cualquier persona esté por encima de 37,4 grados. Por lo general, se recomienda una temperatura de 37,5 grados en el canto del ojo, como un buen punto para comenzar a detectar la fiebre potencial. El error en la medición es menor a 0,7 grados C, con una cámara de buena calidad, lente y cuerpo negro el error debe ser significativamente menor que esto. Es importante entender que todo lo que la cámara está indicando es la presencia de temperatura corporal elevada, EBT. La cámara no está diagnosticando a una persona con fiebre, COVID-19 o cualquier otra condición médica. Una vez que el sistema indica un EBT, es necesario establecer procedimientos que permita a que un médico debidamente calificado y con licencia evalúe a la persona. ¿Cómo utilizar el método de inspección promedio? Todos los mismos requisitos con respecto a IFOV, MFOV y la distancia de trabajo discutidos anteriormente son válidos para el método de inspección promedio. El factor más importante, especialmente si se utiliza una cámara de mano, es la consistencia, es decir, la distancia a la persona, los parámetros de medición, etc. La solución más fácil de implementar para la supervisión de la temperatura corporal elevada es utilizar una de las cámaras de mano de FLIR en el modo de inspección. A continuación, se muestra un enlace a algunos vídeos cortos que muestran cómo funciona esto. El software que se ejecuta en un equipo basado en Windows también está disponible que puede realizar el método de inspección promedio móvil con cualquiera de los dispositivos de mano FLIR o cámaras montadas, serie A. Las cámaras deben cumplir con la guía de especificación mínima de resolución de 320 x 240 píxeles con óptica enfocada. Resumen. La tecnología de imágenes térmicas es brillante. Tiene muchas aplicaciones fantásticas y se puede utilizar eficazmente para aplicaciones de inspección de temperatura corporal elevada, EBT. Sin embargo, es importante entender las limitaciones de la tecnología. Las cámaras termográficas producen imágenes bonitas que hacen que sea muy fácil ser adormecida en una falsa sensación de seguridad que todo está bien. Hay una gran cantidad de cámaras térmicas que nunca fueron diseñadas para la medición precisa de la temperatura, que están siendo remarcadas apresuradamente y comercializadas como una cámara de detección de coronavirus. Ninguna cámara puede detectar coronavirus. La cámara solo puede medir las diferencias de temperatura de la superficie, lo que puede ser una indicación de temperatura corporal elevada y problema con esa persona. Solo un profesional médico con licencia puede determinar si un individuo caliente está experimentando una condición médica anormal. Esta tecnología tiene el potencial de ser de gran ayuda durante este periodo de crisis. Pero por favor no compres sin considerar las repercusiones que puede tener una falsa sensación de seguridad. Todos tenemos que enfrentar este problema juntos.